Bueno, aquí tenemos lo que es nuestra función máximo entero. Entonces conocemos de que f de x, siendo una función, va a ser igual a x, donde x es igual a n, donde n es menor o igual que x, para encontrar nuestro intervalo en x, donde va a ser menor estrictamente que n más 1, donde n, x, pertenece a los enteros. Por lo tanto, nos podemos preguntar quién es n. N, siendo en f de x va a ser igual a n, que también podemos decir de que y va a ser igual a n. Por lo tanto, para encontrar nuestros intervalos en x, podemos decir de que cuando es f de 0, nuestro intervalo en x va a quedar de que 0 va a ser menor que x y va a ser menor estrictamente de n más 1, que en este caso n es 0, más 1. Entonces esto nos va a quedar de que 0 menor que x y x va a ser menor que 1. Si buscamos otro intercepto en x, podemos poner f de 1, por lo tanto va a ser a 1 menor o igual que x menor que 1 más 1, 2. Entonces tenemos nuestro primer ejemplo. Donde tenemos esta función de f de x, que es 4x más 1, igual a 3x más 11, donde x pertenece a los enteros. Entonces podríamos decir de que en esta inecuación de que 3x más 11 va a ser menor o igual que 4x más 1, que va a ser menor estrictamente que, entre paréntesis, 3x más 11 más 1, aplicando lo que es nuestra propiedad de n más 1. Entonces, para poder resolver esto, podemos decir, le podemos restar a los 3 un menos 3x. Lo vamos a poner aquí a la par. Menos 3x. Entonces, por lo tanto, 3x menos 3x se cancela y nos va a quedar 11 menor o igual que 4x menos 3x, nos va a quedar x más 1, que va a ser menor. 3x menos 3x es 0, entonces nos va a quedar 11 más 1, 12. Aquí, nuestro ejercicio, todavía podemos ver de que nos hace falta para que nuestra x quede sola, x medio. Entonces, vamos a sacar este 1 de aquí y lo vamos a balancear en la inecuación, pasándolo a restar a ambos lados, donde sería de que 11 menos 1 menor o igual que x menor que 12. Entonces, 12 menos 1. Haciendo nuestra resta, nos va a quedar de que aquí va a ser 10 menor o igual que x menor que 11. Entonces, para encontrar nuestro máximo entero, podemos ver de que x va a ser menor o igual que 10, en lo cual nos dice de que va a ser 10 nuestro máximo entero, porque estrictamente esto va a ser menor que 11, entonces nuestro máximo entero va a ser 10. Entonces, por lo tanto, x va a ser igual a 10, por lo tanto, nuestra solución vamos a hacer de que va a ser 10, nuestro conjunto de solución. Vamos con la función de máximo entero, ahora con gráfica. Tenemos aquí la función f de x igual a valor absoluto de raíz cuadrada de x. Tomando en cuenta que la x está con raíz cuadrada, no podríamos usar números negativos. O sea, lo que implica trabajar solo con números positivos. Entonces pondríamos aquí que la x pertenece a los reales desde 0 hasta más infinito. En este caso, vamos a trabajar desde 0 hasta 3.
hacemos. Bueno, tomando en cuenta la definición, nos quedaría de la siguiente manera. Menor o igual x menor que 1. ¿Por qué el 1? Porque si nos fijamos en la definición, tenemos n más 1 al final. Entonces, tomemos en cuenta que estos números representan a n. Entonces, si sumamos 0 más 1 que está en la definición, nos quedaría 1. Continuamos. Ahora, dado que no podemos hacer una gráfica que tenga la x con raíz cuadrada, elevamos todos los números de los dos lados al cuadrado para que se elimine la raíz. Entonces nos quedaría así. Sería 0 no igual a x 1. X 2 por 2 sería 4, es menor que 4. 2 por 2 sería 4, menor o igual que x, menos 3 por 3, 9. 3 por 3, 9, menor o igual que x, menos 4 por 4, 16. Ahora, ya para aplicar los puntos que obtuvimos en nuestra gráfica, si nos fijamos aquí, nuestros valores que teníamos de 1, 2 y 3 los tuvimos que elevar al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada que tenía x, pero los expresamos aquí. Entonces nos dio que 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16 y así, etc. Entonces ahora venimos y lo aplicamos. Tenemos una primera gráfica que sería del 1 al 4 en el eje X. Entonces, del 1 al 4, listo. Ahora la siguiente es del 4 al 9, subiendo en las abscisas hasta el 2. El siguiente sería del 9 al 16, subiendo las abscisas hasta el 3. Listo. Ahora, como nuestros signos lo describen, el menor o igual indica que el punto tiene que ir abierto. O sea que sería el 1, el 4 y el 9 iría abierto. 4 y el 9.
Los otros irían cerrados, como lo indica este signo. Ok, bueno, vamos a comenzar haciendo un ejercicio de función definida por partes. Bueno, primero vamos a comenzar con el primero, que sería x al cuadrado más 2x, cuando x es menor o igual que negativo 1. El segundo sería x si negativo 1 es menor que x y es menor o igual que 1. Y el tercero que sería negativo 1 si x es mayor que 1. Entonces vamos a comenzar, y para empezar vamos a hacer una tabla de valores con el valor de x y el valor de y, que va a ser igual a x al cuadrado más 2x. Entonces para empezar vamos a tomar, como nos dice aquí, siempre tomando en cuenta lo que nos da el ejercicio. Entonces sería x menor o igual que negativo 1. Entonces vamos a empezar desde negativo 1, negativo 2, negativo 3 y negativo 4. Entonces vamos a comenzar, y sería el valor de y igual a negativo 1 al cuadrado más 2 por negativo 1. Esto me da a dar igual a negativo 1. Entonces vamos a ir al siguiente, que sería y igual a negativo 2 al cuadrado más 2 por negativo 2, que sería igual a 0. Entonces y igual a negativo 3 al cuadrado más 2 por negativo 3, y esto me va a dar igual a 3 positivo. Y el siguiente sería y igual a negativo 4 al cuadrado más 2 por negativo 4, y esto me da positivo 8. Bueno, entonces esto sería la primera tabla de valores, y vamos a ir con la segunda. Entonces la segunda nos dice que va a ser x, dice si es negativo 1 es menor que x y es menor o igual que negativo 1. Entonces vamos a tomar valores de x, como por ejemplo negativo 1, empezando en negativo 1 y terminando con 1. Para esto, con estos dos van a ser suficientes. Entonces aquí nos dice que va a ser igual a x. Entonces, y igual a x. Entonces, según lo que nos dice el ejercicio, si este es negativo 1, aquí también va a ser negativo 1. Si este es positivo 1, este también va a ser positivo 1. Esta es la segunda. Siguiendo con la función definida por partes, ya en esta vez aplicando lo que es en la gráfica, teniendo en cuenta de que ya tenemos nuestros puntos del ejercicio, en el cual nos dieron de que son 3 gráficas que nos vamos a trazar en un mismo plano cartesiano. Entonces, tenemos de que cuando x es menos 1, tenemos de que y es igual a menos 1. Por lo tanto, esto va a ser aquí. Entonces, si tenemos de que x menos 2 va a ser 0, entonces va a ser 0. Y tenemos de que cuando x va a ser menos 3, entonces nuestra y va a ser 3. Sería aproximadamente aquí. Tenemos de que cuando x es menos 4, en y va a ser 8. Entonces menos 4, graficamos, y tenemos de que va a ser en 8. Entonces, al trazar nuestra gráfica, vemos de que nos va a quedar más o menos aproximadamente de esta manera. Esta sería nuestra primera gráfica, en el cual sería de que es la gráfica y igual a x cuadrada más 2x. Nuestra primera. Entonces, siguiendo con nuestra segunda gráfica, que es y igual a x, tenemos de que tenemos 2 puntos, donde x es menos 1, y va a ser menos 1 también, que sería exactamente aquí, que es donde termina nuestra gráfica anterior. Entonces, teniendo de que x es 1, y va a ser 1, que exactamente sería aquí.
Entonces, unimos nuestra gráfica y va a ser aquí, exactamente pasando por el origen. Entonces, para graficar, teníamos de que esta era nuestra segunda gráfica, en la cual y igual a x. Siguiendo nuestra tercera gráfica, que es y igual a menos 1, que es un término constante. Entonces, tenemos nuestros dos puntos, que son 1 y menos 1, 3 y menos 1. Graficando esto, vamos a ver de que 1 menos 1, y tenemos de que donde x es 3 va a ser y menos 1. Entonces va a ser aquí y va a ser acá. Entonces, al graficar esto, vemos de que nuestra tercera gráfica se sale de la continuidad de nuestra gráfica pasada. Por lo tanto, aproximadamente nuestra gráfica va a quedar de esta manera. Tenemos otro ejemplo de una función definida por partes. Empezamos definiendo esta parte. Esta parte lo podemos definir como una recta real, que nos dice que x es menor o igual que 1, que podemos representar 1 y puede ir 0 y 2 y menos 1. Bueno, nos dice que x va a ser menor o igual que menos 1, entonces podemos, como tenemos aquí que x es menor o igual que 1, nos dice que es cerrado. Entonces podemos tomar todos los valores de 1 para la izquierda. Nos dice que x es mayor que 1. El intervalo es estrictamente abierto. Entonces podemos tomar todos los valores de 1 hacia la derecha. Entonces aquí podemos describir la función de 3x menos 4, y aquí tenemos esta función de que x al cuadrado menos 1. Entonces, ya teniendo eso, podemos seguir. Lo importante es saber aquí donde se parte la gráfica. Bueno, ahora usamos la tabla. Sabemos que y es igual a x al cuadrado menos 1. Aquí en la tabla podemos tomar cualquier valor de 1 hacia la izquierda, como ya lo dijimos. Entonces podemos tomar 1, podemos tomar 0 y podemos tomar menos 1. Podemos decir que, bueno, para empezar tenemos que y es igual a x al cuadrado menos 1. Ahora tomamos por sustituir los puntos que le dimos a nuestra tabla, que empezamos por 1, que es 1 al cuadrado menos 1, que es igual a 0, y empezamos por el otro valor que le dimos, que es 0 al cuadrado menos 1, que es igual a menos 1, y el otro valor que le dimos, que es menos 1, que es igual a 0. Entonces escribimos nuestros valores, que es 1, 0, y menos 1, y 0. Ahora, para darle luz a nuestra segunda parte de la gráfica, vemos que y es igual a 3x menos 4. Entonces ahora empezamos por sustituir, que le podemos pasar valores de 1 hacia la derecha. Lo importante es también tomar siempre el valor de 1 en las dos funciones, en x al cuadrado menos 1 y 3x menos 4. Eso es lo más importante, tomar siempre el valor donde parte la gráfica. Entonces ponemos que 3 por 1 menos 4 es igual a menos 1, y tomando en cuenta otro valor, que sería 3 por 2 menos 4, sería igual a 2. Sería, bueno, con otro valor, dándole otro valor, sería 3 menos 4 igual a 5.
teniendo en cuenta todos los valores que le dimos, bueno, hacemos la tabla que le dimos valor de 1, 2, 3, 1, 2, que es y igual a 3x menos 4. Teniendo ya en cuenta todos esos valores, ya podemos hacerlo empezar por la gráfica. Teniendo los valores que le dimos en x, nos encontramos los valores de y. Podemos empezar con que x, cuando le damos valor de x a 1, y va a ser igual a 0. Cuando le damos valor de 0, va a ser menos 1. Cuando le damos valor de menos 1, y va a ser 0. Como la función nos dice que si x es menor o igual que 1, nuestra gráfica va a empezar de la izquierda hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces también nos dice la otra parte de la función que le damos valor a x de 1, y va a ser menos 1. Cuando x es 2, y va a ser 2. Y cuando x es 3, y va a ser 5. Entonces nuestra gráfica quedaría un poco así. Y eso sería las dos partes de la gráfica.